Andalucía Capital. El saludo al inicio de Andalucía Capital en Onda Cero esta semana. Carolina España es la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Bienvenida, consejera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantadísima de estar con todos ustedes. Para hablar además de las áreas que son de su competencia y de lo que hablamos todas las semanas en este programa de economía. De hecho es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y se ha movido casi siempre en su vida política en estas áreas, en su carrera política desde la local a la nacional. Ha estado siempre muy cerca del mundo económico y también de las empresas. Sí, efectivamente, vinculada siempre a la economía, a la hacienda, al empleo, fundamental, porque el empleo al final lo crean las empresas, las administraciones públicas. Lo que tenemos que hacer es crear el ecosistema, poner las condiciones para que las empresas creen el empleo y, bueno, vinculada de alguna forma, como bien dices, a la economía y a las empresas. Pues de eso vamos a hablar, que como nuestros oyentes saben, todos los martes a las 2:30 de la tarde es de lo que nos ocupamos aquí en Onda Cero Andalucía, a través de todas las emisoras de la cadena para nuestra región. Y ha sido, consejera, una semana además intensa en datos, la EPA, el PIB, también el IPC y hoy mismo hemos conocido lo que afecta a Andalucía. Desde el gobierno ha habido quizá cierto triunfalismo con los datos del PIB, 5,5% al cierre de 2022 a nivel nacional. En el caso de Andalucía, ¿cómo valora cómo se ha cerrado el PIB? Un 5,2%, como digo, un dato que hemos conocido hoy mismo. Sí, efectivamente, hoy hemos conocido que Andalucía ha crecido en el año 2022 un 5,2%. En principio, las perspectivas son aceptables, la trayectoria es buena. Es verdad que llevábamos todo el año pues creciendo por encima de la media nacional, pero en el último trimestre hemos visto cómo fundamentalmente el sector agrícola, la agroindustria, pues se ha caído, ha descendido como consecuencia fundamentalmente de la sequía, de las malas cosechas que se han producido especialmente en la aceituna, y todo esto pues nos ha provocado pues que al final el PIB de Andalucía esté 3 décimas por debajo del PIB nacional, porque en el resto de sectores, tanto servicios como industria, etcétera, pues el crecimiento ha sido bastante satisfactorio por encima de la media. Ya lo veníamos advirtiendo, que de alguna forma la falta de agua en Andalucía, tenga usted en cuenta que al final el peso de la agricultura en el PIB andaluz es mucho mayor que a nivel nacional y que en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, la falta de agua es una de, yo creo que es lo principal que nos puede parar a Andalucía. Por eso, de ahí nuestra insistencia en hacer infraestructuras hidráulicas, en buscar solución, en que con los fondos europeos, los Next Generation, se puedan aplicar y se puedan realizar esas infraestructuras hidráulicas tan necesarias en nuestra comunidad autónoma, y por supuesto fundamental pues que llueva también. Uh-huh. Y sobre todo con la inflación que sigue acechando, sube 1 décima en enero hasta el 5,8%, y en la que no tiene en cuenta los alimentos frescos, los combustibles, la subyacente, que sí que preocupa hasta el 7,5%. Ya veíamos al final del año las medidas desde el gobierno para intentar mitigar los efectos. No sé cómo valora las consecuencias de esas medidas aplicadas a los consumidores, y también aprovecho y le pregunto si desde Andalucía tienen previstas algunas medidas para este tema que preocupa y mucho en estos momentos, como es la inflación. Claro, la inflación al final es que da en la línea de flotación a las familias, porque lo que hace es que al haber un menor poder adquisitivo disminuye en el consumo y disminuye la calidad de vida, y luego también da en la línea de flotación obviamente a las empresas cuando hablamos de costes disparados de la luz, carburantes, etcétera, etcétera. Es verdad que llevábamos varios meses de bajada de la inflación, sin embargo pues lamentablemente en el mes de enero ha vuelto a subir 1 décima, y sobre todo, como bien decías, la subyacente, que escala hasta el 7,5%. Bastante preocupante. Quiere decir que las cosas de alguna forma no se están haciendo bien. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno de España han llegado tarde,
han llegado tarde. De hecho, la cesta de la compra, que se había disparado el precio de los alimentos básicos un 15%, prácticamente la gente en la calle no percibe que haya bajado el precio de los alimentos, a pesar de haber bajado el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Me preguntabas qué medidas se van a adoptar desde el gobierno de la Junta de Andalucía. Es verdad que las comunidades autónomas no tenemos competencia, no tenemos herramientas para poder luchar contra la inflación, pero lo que sí está en nuestra mano, lo hemos hecho, que es bajar impuestos. Cuando tú bajas impuestos estás dejando recursos, estás dejando dinero en el bolsillo de los ciudadanos para poder hacer frente a ese mayor coste de los alimentos y en general a la subida de los precios. Nosotros, como bien sabes, hemos bajado los impuestos varias veces, hemos hecho 6 bajadas de impuestos, la última recientemente, donde hemos deflactado el IRPF para que haya un mayor poder adquisitivo por parte de las familias. Hemos suspendido el canon del agua, que también ha sido importante porque eso va a permitir pues aligerar la factura del agua a las familias y también a las empresas, a las pymes. Al final, en definitiva, lo que se trata es de dejar el mayor importe de recursos disponibles en el bolsillo de los ciudadanos para que puedan hacer frente a la inflación. Y, por supuesto, estamos también pues en el ámbito social, lógicamente, pues con todo lo que creemos que puede ayudar a las familias vulnerables en estos momentos, pues desde el cheque escolar, que se dio recientemente a finales del año anterior, la cuota cero de los autónomos, la renta básica, la renta mínima en Andalucía, las ayudas en todo el ámbito escolar, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer, como dice consejera, sobre todo veíamos con los datos de esta semana el paro, la EPA, con esa cara, con esa cruz que indica que a final de año ha habido frenazo dentro de la recuperación que se había producido a pesar de esos 56.800 desempleados menos en Andalucía, pero ha habido menos ocupación y sobre todo con la inflación encima, los que más la están sufriendo son los más vulnerables. No podemos olvidar que el paro se sitúa en el 19%, es 6,13 puntos superior en Andalucía a la nacional. Ese es un bucle difícil de enderezar, pero en el que, como digo, hay mucho camino por delante y, sobre todo, enfocar especialmente esa política económica, imagino, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, a finales de año se ha producido una ralentización en el crecimiento económico, por lo tanto también en los datos de paro y en la creación de empleo. En Andalucía, lamentablemente, tenemos un 19% de paro. Es muy elevado, pero hay que decir que vamos en la buena dirección, porque es que en los últimos años se ha reducido más de 4 puntos el paro en Andalucía, y poco a poco vamos reduciendo la distancia con la media de España. En el último año, en el año 2022, hemos liderado la bajada de paro en España. Hemos también tenemos unas cifras de paro que no había desde hace 14 años. Es decir, poco a poco vamos reduciendo las cifras de paro, que eran elevadísimas cuando llegamos. Y con respecto a la creación de empleo, pues exactamente igual. Hemos creado más de 100.000 empleos, según la EPA, 108.000 empleos en el último año. Es decir, estamos liderando la creación de empleo en España. Lo que pasa que efectivamente pues todavía nos queda mucho que hacer para ir convergiendo, para ir acercándonos a los datos de España. Pero yo puedo decir que en los últimos 4 años, que desde que gobierna el Partido Popular y Juanma Moreno, en Andalucía el paro se está reduciendo y se está creando empleo. Nunca habíamos tenido estas cifras de ocupados en la seguridad social, y eso es lo que hay que hacer al final. Todas las medidas que desde este gobierno se ponen encima de la mesa se están llevando a cabo fundamentalmente para crear empleo, pero el empleo lo crean las empresas, como hemos dicho al principio. Por eso nosotros, desde la Junta de Andalucía, lo que tratamos es de crear un ecosistema, un entorno favorable a las empresas. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace eliminando las trabas administrativas, con la simplificación administrativa. Se hace bajando impuestos para que Andalucía sea un lugar atractivo
no solo para vivir, que ya lo es, sino atractivo para la inversión. Hemos pasado de ser la comunidad autónoma, la cuarta comunidad autónoma donde más impuestos se pagaban, a ser la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. ¿Cómo se hace? Pues también teniendo una aceleradora de proyectos para que los proyectos estratégicos de Andalucía se agilicen. Tenemos también ayudándoles a buscar financiación, como puede ser pues el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible o fondos de capital riesgo que tenemos en la Consejería para ayudar a las empresas, a los proyectos estratégicos a que encuentren esa financiación que a lo mejor no encuentran en los mercados tradicionales. En definitiva, crear ese ecosistema que tengo que decir que se ha avanzado bastante en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía ahora hay estabilidad política, hay estabilidad institucional, hay estabilidad presupuestaria. No todas las comunidades autónomas han podido aprobar sus presupuestos. Nosotros sabemos que tenemos un presupuesto que es el mayor de la historia de Andalucía, el mayor de todas las comunidades autónomas de España, 45.600 millones de euros para gastarlo en el año 2023, y al final estamos generando confianza. Estamos generando certidumbre, seguridad jurídica, y eso es lo que quieren los inversores, eso es lo que quieren los empresarios, y de su mano se seguirá creando empleo en Andalucía, que al final yo creo que es el objetivo último de la administración pública. Eso desde luego nos transmiten las empresas que pasan por el programa y sobre todo, a pesar de los avances que ha habido, insisten en simplificar esa burocracia administrativa, poner en marcha proyectos sigue costando mucho, y los empresarios ven que el futuro pasa por esa dinamización de la economía, que en definitiva es simplificación. Donde ha ido bien, consejera, y en eso lo saben y lo conocen, porque los datos lo dicen, los datos de los que hablamos semana a semana de Extenda, nos han vuelto a salvar de nuevo con ese frenazo de la economía a final del año las exportaciones andaluzas, que, como digo, han marcado una buena tendencia en 2022 a pesar de las dificultades, por lo que se da prácticamente por superada esa cifra de 40.000 millones de exportación, 39.218 millones de euros exportados, el último dato que se conocía. De nuevo, como digo, las exportaciones sí han sido una tabla de salvación para la economía andaluza. Efectivamente, Extenda es una empresa pública 100%. Que se dedica precisamente a ayudar a las empresas andaluzas a salir al exterior, a exportar. Las exportaciones mes a mes nos vuelven a dar una nueva alegría. Hemos superado en noviembre los 39.000 millones de euros. Ya hemos superado con creces en más de 5.000 millones todo lo que se exportó en el año anterior, en el año 2021. Vamos a superar seguramente a final de año, de diciembre, los 40.000 millones de euros. Estos son unos crecimientos del 25%, es un crecimiento superior a la media nacional. Nos estamos colocando pues entre las 3 primeras comunidades autónomas que más están exportando de España, y esto es muy importante porque esto no ocurría antes, y desde Extenda, que al final es la Junta de Andalucía, porque es una empresa 100% pública, vamos a seguir ayudando a nuestros empresarios, porque realmente tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos va a hacer, es licitación pública y ayuda, es lo que nos va a hacer que la economía andaluza resista a las turbulencias, a los vaivenes que existen, porque vienen del exterior, porque no dependen de nosotros, como todo el mundo sabe, ¿no? Un proceso inflacionario, la guerra de Ucrania, la época post-COVID, lo que ha conllevado también la subida de los tipos de interés. Todos estos elementos externos de alguna forma afectan a nuestra economía, y nosotros creemos que con las exportaciones y con la ejecución de los fondos europeos y de nuestro presupuesto vamos a resistir todos estos ataques, por decirlo de alguna forma, ataques externos que llegan. Igual que le decía que esa demanda de las empresas, nos lo dicen aquí de forma reiterada sobre el avance necesario de simplificar los procesos administrativos, le dejo otra demanda de los empresarios andaluces sobre la mesa. Los fondos Next Generation
no están llegando a Andalucía, y hay mucha desconfianza en que ciertamente se puedan aplicar, especialmente al tipo de tejido empresarial que tenemos en nuestra tierra, como son las pymes. ¿Qué va a pasar con los fondos europeos? Es la pregunta que nos trasladan a estas alturas de la película en la que nos encontramos ya, porque ya hemos visto incluso como alguna comisaria europea ha dicho que está dispuesta a venir a España porque el gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación. Es decir, hay una cierta confusión con este tema. Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, con respecto a la simplificación administrativa, totalmente de acuerdo. Se han hecho 3 decretos de simplificación y estamos pendientes de hacer uno nuevo, porque sabemos perfectamente que es clave para seguir avanzando en la transformación de nuestra tierra y en la dinamización empresarial. Pero de hecho hay que reconocer que, por ejemplo, las ayudas antes a los autónomos tardaban entre 9 y 10 meses y ahora pueden tardar 40 días. Esto es lo fundamental. A un autónomo, a una pyme, a una familia hay que ayudarla cuando realmente lo necesita, no un año después cuando ya pues seguramente ha pasado todo lo peor. En cuanto a los Next Generation, vamos a ver, efectivamente nosotros somos conscientes de que hay una frustración empresarial. De hecho, a partir de febrero nos comprometimos, y lo vamos a hacer, jornadas con los empresarios de la mano de la Cámara, de la Confederación de Empresarios y de las cámaras de comercio en cada una de las provincias, para explicarle a los empresarios cuáles son los fondos Next Generation, a cuál se pueden, a qué línea de ayuda se pueden acoger, dónde está la información, etcétera, etcétera. Pero hay que aclarar algunas cuestiones. Estos fondos están muy mal diseñados, porque los ha diseñado el Gobierno de España sin tener en cuenta ni a las comunidades autónomas, que son los que van a aplicar una parte importante de ellos, ni a los propios empresarios. Fíjese usted, de los 140.000 millones de euros, la mitad, unos 70.000, eran ayudas directas. De esos 70.000, lo que ha llegado a las comunidades autónomas son 20.000 millones de euros. En concreto, Andalucía, lo que nos ha correspondido son 3.900 millones. El resto se lo ha quedado el gobierno para los PERTES. Y los PERTES están funcionando muy mal. ¿Dónde están los PERTES? Es decir, en Andalucía sí han creado el PERTE de la descarbonización, el PERTE del chip, pero realmente el PERTE no se ha puesto en la calle. Acuérdense de los problemas que hubo con el PERTE del automóvil, ¿no? Nosotros, en lo que nos respecta a Andalucía, es verdad que de esos 3.900 millones aproximadamente que nos ha correspondido de los MRR, de los Next Generation, cerca de una cuarta parte va a ser la que llegue vía ayuda, línea directa de ayuda a las empresas. El resto van a ser licitaciones que va a poner en marcha la Junta de Andalucía. Licitaciones que obviamente vienen muy bien porque son empresas que se van a presentar y que van a ejecutar esas obras, pero no son ayudas directas a las empresas porque así están diseñados. A nosotros nos dice el Gobierno de España en qué nos podemos gastar esos fondos y cómo lo tenemos que hacer. No tenemos nada que decir, nada más que somos meros gestores y ejecutores. No obstante, sí le puedo decir que hay ya más de 60 líneas de ayuda puestas en marcha a finales del año anterior para las empresas. Le puedo hablar líneas de ayuda desde empleo, para facilitar la contratación, líneas de ayudas a los agricultores, líneas de ayudas también, por ejemplo, de sostenibilidad a los ayuntamientos para el tema de residuos, etcétera, etcétera. Lo que pasa que también es verdad que estos fondos se tienen que ejecutar el plazo límite es a diciembre del año 2026, por lo tanto hay tiempo. Pero la mayor parte de los fondos lo tiene el Gobierno de España para los PERTES. Y eso, pues bueno, pues lleva el camino que lleva. Y fundamentalmente, como le decía al inicio, porque no ha habido una cogobernanza, no se han diseñado de la mano de las comunidades autónomas ni de la mano de los empresarios. Por eso luego pues fallan estas cuestiones. Pues en esto de la cogobernanza podríamos seguir hablando de temas de financiación autonómica y de muchos temas más, pero se nos va el tiempo, así que como aquí hablamos de economía y de empresas todas las semanas, seguro que tendremos ocasión muy pronto de volver a encontrarnos aquí en Andalucía Capital con Carolina España, es la consejera
de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, que hoy nos ha acompañado en Onda Cero en Andalucía Capital. Gracias, consejera, mucha suerte y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Diego García Cabello, Onda Cero.